esta emisión número 233 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa es una coproducción entre la Benemérita y Radio Universidad en Autlán, que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil como productor y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo, antes de comenzar con el tema de hoy, que usted cuenta con varias opciones para comunicarse aquí a la radio, hacernos llegar sus comentarios, sus dudas sobre lo que vamos a comentar esta tarde, y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas, es decir, únicamente para recibir llamadas por esa vía telefónica, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay una tercera línea, esta únicamente para recibir llamadas vía WhatsApp, cuyo número es el 317-121-2325. También le decía hace un momento que tenemos una transmisión en vivo por Facebook Live con imagen y sonido en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí recibimos con mucho gusto también sus comentarios, ya sea directamente en la transmisión como un comentario público o mediante un mensaje privado a la página. De todas esas formas puede usted comunicarse con nosotros. A nosotros siempre nos dará mucho gusto recibir su comunicación y saber que de aquel lado alguien está escuchándonos y lo que decimos acá causa alguna reacción. El tema que escuchábamos al inicio de esta emisión es Soy de Autlán, del compositor, músico local Daniel Rosales, y esto porque hoy vamos a comentar sobre el escritor Ramón Rubín, un escritor jalisciense muy, muy importante, muy prolífico y lamentablemente muy infravalorado. Y a quien recordamos hoy porque hace un par de domingos, el 25 de mayo, fue su aniversario luctuoso número 25, y además él es importante para Autlán porque aquí vivió durante más de 20 años, ya en su madurez, y aquí escribió parte de su obra. Y escribió parte de su obra describiendo precisamente, relacionando lo que ocurría en Autlán, describiendo su medio físico, la personalidad de sus habitantes, entre otras cosas. Por eso es que este personaje, Ramón Rubín, es alguien importante para nuestra ciudad y por eso hoy lo recordamos. Ramón Rubín no es originario de Jalisco, él nace en Mazatlán, Sinaloa, en junio del año 1912, hijo de un inmigrante español y de una señora sinaloense, y tiene su educación básica en el pueblo de San Vicente de la Barquera, allá en España, mejor dicho, en sus cercanías, en la ciudad de Llanes, allá en el norte de España. Esto porque, junto con su familia, desde su primera infancia, Ramón Rubín se muda hacia aquella región, donde su padre buscaba tomar posesión de las tierras de su familia y vivir del producto de esa tierra y de ahí mantener a su familia, es decir, establecerse de manera definitiva allá en el pueblo de San Vicente de la Barquera, un pueblo costero con unas marismas ubicadas en las afueras del pueblo, donde el niño Rubín, Ramón Rubín, tiene su primera formación, digamos, extraescolar, donde entra en contacto con las diferentes formas de vida en el campo, con el campo en particular y también con toda la fauna, la flora, con el contacto directo con la naturaleza. Esto lo marcaría de por vida, junto con la cercanía y el contacto constante con el mar. Su formación ya escolar la tiene en la ciudad de Llanes, ahí mismo al norte de España, muy cerca de San Vicente de la Barquera, en un colegio religioso.
Este colegio era pues un internado, ahí tenía que pasar toda la semana, y tiene una influencia importante en él porque en este colegio tiene la oportunidad de descubrir las grandes diferencias, el gran contraste entre la vida tan libre que llevó en sus primeros años de infancia allá en San Vicente, en el campo y a la orilla del mar, y el encierro tan riguroso que llevó en este colegio de Llanes, donde además estuvo sometido a una disciplina férrea por parte de los religiosos que administraban este colegio, con horarios para comida, con horarios para servicios religiosos, horarios para estudiar, horarios incluso para poder salir a la calle a ciertas actividades también controladas. Y bueno, esto le trae una cierta aversión de por vida a la academia, digamos, formal, al aprendizaje mediante reglas estrictas. Y lo vemos a lo largo de los años en su obra. De Ramón Rubín, bueno, él vuelve en 1929 a sus 17 años a Sinaloa, a Mazatlán, con su familia, abandonan el proyecto de vivir en España, del producto del campo, regresan a Mazatlán, y Ramón Rubín es muy joven, tiene 17 años, y comienza una vida laboral que podemos calificar casi de novelesca. Se empleó como agente viajero de una empresa ahí en Mazatlán, tuvo que conocer varios pueblos de Sinaloa y sus cercanías, yendo a ofrecer productos de esta compañía. También se empleó durante años como marinero en una línea de buques estadounidense que donde recorrió en este buque todo el mundo, conociendo distintas formas de pensar, distintas culturas, no solo en los puntos que tocó con este buque, haciendo las travesías que estaba obligado a hacer, sino dentro de la misma tripulación tuvo compañeros de distintas nacionalidades y distintos modos de pensar, distintas culturas. Entonces, bueno, Ramón Rubín tiene una formación así, muy de la experiencia vital, muy de aprender cosas de las personas y de los lugares que iba conociendo, y eso también queda muy reflejado en su obra. Así pasa parte de su juventud en esta vida trashumante, visitando distintos lugares del mundo, trabajando en ello, pero al final sienta cabeza, lo digo entre comillas, y establece en Guadalajara, después de estar una temporada en la Ciudad de México trabajando también para una empresa comercial, pero de fijo ahí en la Ciudad de México. Luego se establece en Guadalajara, donde abre una fábrica de zapatos que administra durante muchos años, y misma que liquida en el año 1972 para, a partir de sus 60 años de edad, dedicarse a lo que a él le causara emoción, digamos, dedicarse a algo de lo que él pudiera aprender, algo que a él le gustara hacer, y no únicamente algo por lo que tuviera que hacer para ganarse la vida. Liquida esta empresa que entrega a sus trabajadores, y por un tiempo se dedica a trabajar en una dependencia gubernamental dedicada a la piscifactoría, es decir, a la cría de peces con fines comerciales, ahí en las cercanías de Guadalajara, en un lugar denominado Las Pintas. Esto no era un trabajo solamente, como dije hace un momento, para ganarse la vida, un oficio, sino que él tenía desde años antes la intención de dedicarse a esta actividad de la cría de peces, porque tenía el convencimiento, tenía la idea de que era una actividad que tenía un gran futuro en México, tanto para quienes se dedicaran a esta actividad de la piscifactoría. Podía ser una fuente importante de ingresos, como también podía ser una fuente importante de
alimentación para México, era una fuente de proteína y de otros nutrientes que no estaba siendo explotada adecuadamente según su idea, y él trató de aprender ese trabajo, esa actividad, para desempeñarla después por su cuenta. Y así fue como viene a dar a Autlán en el año 1973 para dedicarse por su cuenta a esta actividad. Y esto lo vamos a comentar ya en el segundo bloque porque estamos a tiempo de irnos al primer corte de esta emisión. Regresamos en un par de minutos.
Muy bien, estamos de regreso en el Árbol de Atenea, luego de escuchar este corrido de Pedro Zamora de José Manuel Vaca, un corrido muy elogioso para este bandido de la época de la Revolución, que tanto daño causó en nuestra región, pero que lo incluimos porque Pedro Zamora precisamente fue uno de los temas de los libros de Ramón Rubín, el personaje de quien estamos hablando hoy. Y este libro sobre Pedro Zamora lo escribe precisamente estando en Autlán, viviendo en la época que estuvo aquí en Autlán. El tema de hoy precisamente es Ramón Rubín y su vida en Autlán y la obra de Ramón Rubín escrita durante su etapa vital aquí en nuestra ciudad. Y bueno, mencionábamos hace un momento sobre los primeros años de Ramón Rubín y hasta su etapa adulta, cuando decide terminar con los negocios que había emprendido desde años antes y a los 60 años cumplidos dedicarse a algo que a él le gustara únicamente, dedicarse a una actividad creadora y no solamente a desempeñar un trabajo o un negocio para ganarse la vida. De esta forma, Ramón Rubín llega a Autlán. Ya mencionamos hace un momento que trabajó durante unos meses en una instalación piscícola del gobierno federal en el lugar denominado Las Pintas, allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí conoce algunos de los detalles, de los vericuetos del negocio de la cría de peces. Por ejemplo, temperaturas de agua para cada especie de pez, también el potencial comercial de cada una de estas especies y otras características. Y cumplidos los 60 años decide emigrar, decide irse de la gran ciudad y buscar un lugar más tranquilo donde vivir su vejez y además donde poder emprender por su cuenta un negocio de cría de peces. Y por algunas circunstancias decide emprender esta nueva vida en Autlán. Según cuenta en el mismo Ramón Rubín en algunos textos publicados en el diario El Informador, él se decide por venirse a vivir a Autlán sobre la otra opción que tenía, que era Ixtlán del Río, Nayarit, una ciudad más o menos del tamaño de Autlán y más o menos con los mismos recursos naturales. Decide venirse a Autlán porque primero de aquí era su esposa, la señora Marta González, a quien conoció en Guadalajara y con quien se casó allá en Guadalajara, y porque además aquí en Autlán tenían ya una casa un tanto abandonada, ya en el número 38 de la calle de Jesús Carranza. La casa existe todavía, aunque ya muy modificada. Bueno, tenían esa casa que con alguna inversión podía quedar lista para habitarla. Es decir, tenían ya un lugar a donde llegar aquí en Autlán, de manera que se decide Ramón Rubín por venirse a vivir a Autlán, a esa casa de la calle Jesús Carranza. Ya instalado aquí, busca un predio donde poder instalar una granja piscícola. Encuentra uno muy adecuado, que a él le gustaba mucho, tenía agua, tenía todas las características necesarias para esta actividad, y estaba en un predio denominado El Guamúchil, allá muy cerca de La Resolana, la cabecera municipal de Casimiro Castillo, pero por cuestiones de que el propietario de ese predio quiso abusar en el precio en que se lo ofrecía a don Ramón Rubín. Al final no hubo trato y tampoco hubo negocio piscícola para Ramón Rubín. Ya al desencantarse de la compra de un terreno, decide abandonar ese proyecto de la piscicultura y mejor dedicarse a su otra actividad preponderante, que era la literatura. Y en este sentido podemos decir que Ramón Rubín escribía desde muchos años antes. Ya hay obra publicada e incluso se conservan muchos ejemplares de esa obra desde la década de los años 50. Incluso la investigadora Magdalena González Casillas refiere que en la revista Ariel, que circuló, se editó en Guadalajara y circuló allá también entre los años 1949 y 1953 aproximadamente, ahí publica Ramón Rubín 2 cuentos en diferentes momentos y además publica un ensayo sobre la literatura de
de revistas literarias jaliscienses del siglo XIX. Entonces, bueno, ya comienza a publicar en esa época, mediados del siglo, cerca de sus 40 años de edad, y también publica algunos libros en editoriales pequeñas, en ediciones financiadas por él mismo, de su propio bolsillo, y de las que después comentaría en algunos escritos que pues era una dificultad muy grande publicar, no solamente para conseguir el financiamiento o ahorrarlo él mismo de sus ingresos para poder financiar los tirajes, sino también para después colocar esos libros, porque pues en las librerías grandes, en las librerías de mayor movimiento, pues no siempre le aceptaban su obra a algún desconocido. Había que dejarlos en librerías más pequeñas, donde no se movían mucho, donde luego pues se quedaban ahí los libros durante mucho tiempo. Y bueno, eran estos los problemas a los que se enfrentaba Ramón Rubín. Así publicó algunos libros de cuentos de indios en sus primeras ediciones, por allá en los 50, y algunos otros libros. Con el tiempo vendría el reconocimiento un poco mayor, se empieza a publicar la obra de Ramón Rubín en editoriales mayores como el Fondo de Cultura Económica. También tiene algunas publicaciones en la editorial Diana, y ya muy tarde, por la década de los 90, también le comienza a publicar la Secretaría de Cultura de Jalisco, algunos volúmenes que son en ocasiones nuevas ediciones de libros publicados en su época en que él mismo tenía que financiarse su obra, y también recopilaciones de escritos publicados originalmente en el diario El Informador, donde desde 1968 aproximadamente y hasta 1986 fue colaborador habitual, regular. Es decir, estaba constantemente enviando textos a El Informador que se publicaban más o menos de manera quincenal, aunque a veces con mayor o menor frecuencia. Y si nos fijamos, esta etapa de colaborador en El Informador coincide casi exactamente con su estancia en Autlán, porque él llega aquí en 1973, de manera que aquí escribe buena parte de sus alrededor de 300 publicaciones en el Informador en este periodo de casi 20 años. Y ahí en El Informador se publican por primera vez muchos de sus cuentos que luego saldrían en libros publicados por editoriales como la Secretaría de Cultura, pero también se publican por primera vez los textos que conformarían dos libros fundamentales en la obra de Ramón Rubín y también muy, muy importantes para nuestra cultura local, para nuestra identidad autlense. Uno de ellos es El Valle de Autlán, que fue publicado ya como libro por la unidad editorial del gobierno del estado de Jalisco en el año 1986. Ya como libro, pero anteriormente había sido publicado en entregas en el diario El Informador, y es una descripción muy, muy detallada y muy crítica de Autlán y sus alrededores y sobre todo de su gente. Y el otro libro de este sentido es el que se titula Pedro Zamora, Historia de un violador, también publicado en entregas en el diario El Informador y luego recopilado en libro con este título, del que se han publicado ya varias ediciones, y que publica en una primera ocasión la editorial Hexágono y luego vendrían otras ediciones posteriores. Bueno, estos dos libros son, les digo, fundamentales en la obra de Rubín, son de los más reconocidos, que no tienen que ver precisamente con el género de cuento, la novela, y que también son esenciales para conocer la vida en Autlán en la época de la Revolución y en la época que le toca vivir aquí a Ramón Rubín, que es la época de los 70s a los 90s. Ahí en la monografía El Valle de Autlán se describe muy bien la forma de ser de los autlenses en estos años. Y bueno, con esto nos vamos ya al segundo corte de esta emisión. Estamos ya a la mitad de ella y regresamos en un par de minutos.
XH. Muy bien, estamos de regreso en esta emisión 233 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Allí escuchamos, para regresar a este bloque, escuchamos la canción El Siete Mares de José Alfredo Jiménez, que elegimos para el vestido musical de esta emisión como una referencia a la vida marinera que llevó en su juventud Ramón Rubín, el personaje de quien estamos hablando en esta emisión del Árbol de Atenea. Y bueno, hablando sobre eso, Ramón Rubín publicó en el diario El Informador varios textos sobre su vida como marinero, sus experiencias, los compañeros que tuvo de diferentes
nacionalidades, de diferentes procedencias, de diferentes costumbres y algunas de las aventuras que le ocurrieron durante esa época de su vida. Y 25 de estos textos sobre su vida marinera fueron publicados en un libro que se llamó Navegantes sin ruta, publicado en 1983 por la editorial Diana, y que pues está esta publicación ya de una editorial grande, de tirajes de miles de ejemplares y con distribución asegurada. Este libro fue publicado en el 83 durante la época que Ramón Rubín estuvo viviendo aquí en Autlán. Hace un momento le comentaba que Ramón Rubín se establece en Autlán en 1973 con la intención de dedicarse a la piscicultura, proyecto que se trunca por no poder encontrar un espacio adecuado y con la facilidad económica de adquirirlo, y se dedica a escribir. Sin embargo, no quisiera que se quedara usted con la idea de que se pasó el tiempo, los más de 20 años que vivió en Autlán, sentado frente a una máquina de escribir, a una mesa, sino que este trabajo de escribir incluía largas horas dedicadas a conversar con la gente de Autlán. Según personas que yo entrevisté para conocer mejor a Ramón Rubín y que fueron amigos de este personaje mientras vivió aquí, me refiero al doctor Nabor Denis, al profesor Fausto Nava, a la maestra Marisela Buitrón, entre otros. Ramón Rubín tenía entre su rutina diaria salir al mercado Juárez, y hacer alguna compra, pero sobre todo platicar con la gente de ahí, tanto con locatarios como con personas que iban a comprar, con gente que se encontraba en los jardines, con gente a la que visitaba en su domicilio, como fue al señor Dionisio Denis, el padre del doctor Nabor, a platicar con ellos para conocer su impresión sobre el mundo en general, sobre distintos temas, pero también para que le contaran historias, que le contaran cosas que habían oído contar a su vez en su infancia, en su lugar de origen. Por ejemplo, en el caso de don Dionisio Denis, pues la zona de Villa Purificación. Le contaban este tipo de historias, luego él, basado en estas historias y en esos comentarios, en esas impresiones que la gente le compartía, escribía un texto. Podía ser un cuento, podía ser una columna de opinión o alguna otra, y después se la presentaba esta historia, este escrito, a la persona que le había hecho esas confidencias, y le pedía el permiso para poderlo publicar, y así se fueron hilando las quizás más de 300 colaboraciones que envió al diario El Informador. De ahí salieron muchos cuentos que luego, como ya dije, fueron publicados en libros por editoriales como la de la Secretaría de Cultura de Jalisco o el Fondo de Cultura Económica. Entre estos cuentos que publica el escritor Ramón Rubín en El Informador y luego en forma de libro, y que tienen su origen en las historias que le cuenta a la gente de Autlán y que escribe él aquí en Autlán, está los que se publicaron en el libro Cuentos de Espantos y Espantados, un libro publicado en el año 1994 por la Secretaría de Cultura de Jalisco, y en el que se relacionan varias historias de fantasmas, de aparecidos, de historias sobrenaturales, pero no crea usted que tienen una intención de literatura de terror, sino que en la mayoría de los casos están escritas con un trasfondo un tanto humorístico, un tanto de desengaño de los protagonistas de estas historias con respecto al carácter sobrenatural que le atribuían a lo que estaban contando o lo que estaban experimentando, y eso le da un valor especial a estas historias. Es decir, no tienen la intención sola de reproducir lo que la gente contaba, sino que estaban pasando ya por un tamiz crítico. Y otro valor que tienen estas historias está en el hecho de que a veces, sin
sin nombrar específicamente a Autlán o a personas de Autlán o a lugares de Autlán, sí se describen en algunas de estas historias, tanto historias que son conocidas aquí en la región como lugares o tradiciones, costumbres que eran comunes todavía en esa época de los 70s, 80s. Una de estas costumbres que Ramón Rubín menciona aquí en una de sus historias de los cuentos de espantos y espantados, se refiere a la comunidad indígena de Chiquihuitlán. Ahí todavía hace algunas décadas, quizás hace medio siglo, entre las actividades que había ahí estaba el procesamiento, el proceso de la pitaya, la fruta de la pitaya, en un caso para formar una especie de mermelada con lo que se hacían unos tamalitos de pitaya, con la intención de que estos tamalitos duraran más o menos un año. Se conservaba de esa manera la fruta, la fruta ya, digamos, deshidratada. Es algo que ya no se hace, ya no hay gente que haga esta tarea, porque, bueno, por un lado, la fruta fresca se vende, pues casi toda la cosecha del día se vende en el mismo día, pero también porque ya no hay quien esté interesado en realizar ese trabajo tan pesado, porque lo era, estar todo el día rindiendo la pitaya en el caso. Bueno, él lo menciona esta actividad en el cuento que se titula La calavera del ahuilote. Y se trata de que están dos compadres que eventualmente se toparían con lo que ellos creían que era el diablo en una noche en el camino hacia su rancho, que podríamos nosotros ubicar en el camino hacia Huacapán. Y uno de ellos mencionaba que en cierta ocasión le había dado por sacar algunos préstamos con personas de dinero, y uno de estos préstamos era, y menciono textualmente, para comprar un perol que ocupaba para rendir la pitaya. Es decir, ahí se menciona esta actividad que no se realiza en ninguna otra zona de la región, de rendir la pitaya. Bueno, en la actualidad ya se hacen diferentes productos de esta fruta, pero en la época en que él escribe esto, no había otro lugar de donde hubiera podido tomar esta idea, y queda plasmado aquí, junto con el hecho de reunirse o de encontrarse al diablo debajo de un ahuilote en una noche oscura, después de una borrachera en el camino hacia su rancho. Son elementos que podemos nosotros fácilmente ubicar aquí en Autlán. Y así tenemos varios otros ejemplos en los que elementos de la cultura, de las costumbres de la gente de Autlán aparecen en la obra de Ramón Rubín. Ya mencioné otros dos libros que fueron el de Pedro Zamora y el de El Valle de Autlán. En este de Pedro Zamora también se refleja muy bien esta costumbre que Ramón Rubín tuvo de conversar constantemente con las personas de Autlán de manera sistemática, es decir, de platicar largamente y con una intención de obtener cierta información con la gente de aquí, porque en una serie de entregas de textos al diario El Informador, Ramón Rubín da testimonios que recoge de ancianos con los que él platica, a los que él entrevista, específicamente sobre la época de la Revolución, y más específicamente sobre la forma en que la gente de esta región padeció los ataques, los abusos, la violencia generada por Pedro Zamora. Da diferentes versiones sobre lo que ocurre en los diferentes pueblos de la región, lo mismo en Ahuacapán, que en Autlán, que en Purificación, en Ayutla, en El Chante, entre otros. Los publica así por entregas en El Informador, y luego se recopilan en el libro Pedro Zamora, Historia de un violador, que publica la editorial Hexágono en una primera edición por el año 1983. Poco después de que termina esta serie de entregas a El Informador.
Este libro, junto con buena parte de sus publicaciones en El Informador, tienen otra característica importante, que es que están ilustrados con dibujos del maestro Alfonso de Lara Gallardo, un artista tapatío, artista plástico muy importante, que tiene también mucha obra en distintas publicaciones y en distintos soportes, y que estuvo ilustrando durante mucho tiempo los escritos de Ramón Rubín. Según lo que cuenta el doctor Nabor Denis, ni Ramón Rubín y Alfonso de Lara Gallardo no se conocían, y por lo tanto pues no se ponían de acuerdo sobre cómo debía ser la ilustración que acompañara a cada texto, sino que el maestro de Lara, solamente a partir de la lectura del texto de Ramón Rubín, a partir de eso hacía su dibujo según lo que el texto le había hecho saber, y según personas que habían atestiguado los hechos o la historia que estaba narrando Ramón Rubín, como es el caso del doctor Nabor Denis, indican que el dibujo venía muy bien con lo que en realidad habían ellos vivido en esa historia. De manera que pues se conjugaron ahí dos talentos muy, muy grandes para describir, para comunicar, uno por la palabra, que fue Ramón Rubín, y otro mediante el dibujo, que fue Alfonso de Lara Gallardo. Ahí tenemos en el libro de Pedro Zamora, Historia de un violador, esta conjunción de dos talentos tan importantes en la cultura jalisciense de épocas recientes. Y bueno, con esto ya nos vamos al último corte de esta emisión. Estamos justo a tiempo y regresamos en un par de minutos para hacer algunos comentarios finales.
Dino Sui Generis, con la inconfundible voz de Charly García, cantando El Fantasma de Canterville, una canción basada obviamente en aquel personaje del escritor inglés Oscar Wilde, sobre un fantasma de un castillo inglés que tenía muchos siglos viviendo en ese castillo. De repente llegan una familia de turistas estadounidenses y no solo no logra asustarlo, sino que lo humillan de diferentes maneras. Y esta canción la elegimos para el vestido musical de esta emisión, haciendo referencia a aquel libro de cuentos de espantos y espantados que le comenté hace un momento, que está compuesto por cuentos escritos por Ramón Rubín aquí en Autlán, y esto porque hoy estamos hablando de Ramón Rubín y su vida en Autlán. Estamos ya en los últimos minutos de esta emisión 233 del Árbol de Atenea, y quiero emplear estos últimos instantes en recordar otra faceta de la vida de Ramón Rubín, no solamente en Autlán, sino de manera general, y que fue la de lo que hoy llamaríamos un activista. En la década de 1950, viviendo en Guadalajara, Ramón Rubín encabezó un comité pro defensa del lago de Chapala, con el que se opuso de manera férrea, con los recursos que tenía a la mano, que no eran otros que la organización civil, y pagar espacios en la prensa para hacer sentir esta oposición. Se opuso, decía, al proyecto de desecar el lago de Chapala, o por lo menos algunas secciones de él, para repartir esta tierra que quedara desecada a campesinos y que ahí se sembrara diferentes cultivos. Se opuso a esto, y también a que el lago de Chapala se siguiera contaminando, tanto con lirio como con ya sustancias químicas que ahora son un gran problema, pero entonces comenzaba ya a ser un tema de muchos años antes de que el ecologismo, la protección del medio ambiente se pusieran en el ojo del público. Ramón Rubín ya lo promovía en la ciudad de Guadalajara, defendiendo al lago de Chapala, encabezando a un grupo de personas, la mayoría foráneas y avecindadas en Guadalajara, pero que buscaban defender al lago de Chapala y defender el medio ambiente. Así se enfrentó al gobierno estatal encabezado por Agustín Yáñez, también un gran escritor, y esto le trajo muchas enemistades en los círculos gubernamentales, que lo mantuvieron en un cierto ostracismo durante algunos años. Esto en la época de su vida en Guadalajara, pero aquí en Autlán también se manifestó este interés por organizar a la comunidad mediante el Grupo Cultural Autlense. A iniciativa de Ramón Rubín se conforma este grupo de personas de aquí de la comunidad de Autlán interesadas en la promoción cultural, que comienza a trabajar en 1981, época en que ya existía la Casa de la Cultura, pero prácticamente era la única instalación dedicada exclusivamente a la promoción cultural. No había museo, no había este Centro Cultural José Atanasio Monroy, entre otros que hoy existen y que son buenas opciones. En ese tiempo no lo había, y tampoco había como un programa de actividades, una agenda cultural bien planificada. Entonces, este Grupo Cultural Autlense nace para precisamente desarrollar actividades de este tipo. Y sus integrantes, entre los que se contaban, entre otros, que claro que no los voy a mencionar a todos, entre otros estaba el doctor Nabor Denis, don Gabriel Lima, Fausto Nava, entre muchos otros que de momento se me olvidan, pero los integrantes del grupo presentaban periódicamente alguna conferencia sobre un tema específico, una conferencia o algún otro tipo de exposición, con la intención de animar la vida cultural de Autlán. Esto nace a iniciativa de Ramón Rubín, y él se convierte en el presidente honorario. No quiso ser, digamos, el presidente efectivo, no quiso ser el líder reconocido, pero sus integrantes del grupo pues sí le confirieron el cargo, la distinción de ser el presidente honorario. Como tal, fungió durante los años que siguió viviendo aquí en Autlán, era parte activa de este grupo, y también, siendo parte del grupo, siendo su presidente honorario, participó en el presidium
de la primera sesión solemne de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que se celebró aquí en Autlán, el día 25 de noviembre de 1988, que esta sesión tuvo como objetivo escuchar el trabajo de ingreso de don Ernesto Medina Lima a la sociedad, y con esto, poco tiempo después, se conformaría el capítulo Costa Sur de nuestra sociedad. Así que ahí, de manera indirecta, participa don Ramón Rubín también en la historia de nuestro capítulo Costa Sur. Con esto nos despedimos. Es ya justo el tiempo de irnos de esta emisión. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes a la misma hora. Muy buenas noches.